Hola queridos, estoy aquí para hablar del temita que me dijeron que más les interesaba para esta semana, que es la atención que tiene Urano a los nodos del karma. Primero entender un poquito los actores, ¿verdad? Recordar que Urano es el regente de Acuario, se queda 7 años en un signo y salió de Tauro, que estuvo 7 años, renovando mucho. Tauro es todo como lo fijo, lo terrenal, incluyendo el dinero, renovando mucho cómo hacemos dinero, ¿no? Dónde vivimos, todo. Entonces, renovando mucho cómo nos conectamos con el valor de las cosas, cómo hacemos dinero, cómo lo distribuimos. Otra cosa interesante que tuvo Urano en Tauro fue durante la pandemia, porque Urano también es todo justamente, se conecta mucho con los bienes raíces, ¿no? Entonces, ese home office, esa energía de conectar de una forma distinta con mi hogar, también vino de Urano en Tauro. Todo también lo relacionan mucho con el tema del Bitcoin y todas estas nuevas monedas que, digamos, no tienen como un soporte. Es una energía muy de una transformación de lo que es la percepción del valor, Urano en Tauro, ¿no? Entonces, Urano al final lo que es un gran revolucionario que, dependiendo del signo al que entra, cambia para todos, porque obviamente esto nos afecta a todos. Igual voy a ir por signo al final del video. Cambia para todos lo que rige ese signo. O sea, si era en Tauro, el valor, cómo los distribuimos, cómo los generamos, muchas nuevas profesiones, muchas nuevas formas de hacer dinero. Es un Urano, digamos, en Tauro, modificando esa percepción de valor, esa percepción de lo que debo hacer, digamos, para conseguir recursos, etcétera. Entonces entra Géminis. ¿Qué rige Géminis? Bueno, Géminis, aquí claro, primero entender que Urano está un poco más cómodo que en Tauro, y de hecho creo que hice un video de esto también más atrás, pero bueno, aquí lo vamos a conectar con los nodos. ¿Por qué? Porque Urano, si rige Acuario, digamos, es una energía de aire, con Géminis, que también es un signo de aire, ¿no? Entonces aquí creo que lo primero que tenemos que entender, porque Géminis es como las cosas es la mente, y es esas cosas que nosotros como el día a día hacemos, conectamos las personas, ¿no? Y tiene mucho que ver con las creencias, como que con el día a día de nuestros hábitos, de nuestra forma de ser, ¿no? Mercurio lo rige, Mercurio rige a Géminis y también a Virgo, que es el signo de los hábitos. Entonces hay como esa conexión con Mercurio y con Géminis y con Virgo, como del día a día. Entonces aquí Urano ya entra un signo que entiende más y empieza a hacernos como ver distinto, el gran revolucionario, ver diferente nuestra vida del día a día, nuestra como que conexión con la persona que soy, con quién me conecto, mi relación con mis hermanos, hay muchos hermanos aquí, los gemelos, ¿no? Mi relación con mis vecinos y también mucho de como cosas más del día a día. Entonces, Urano, digamos, el primer punto, tal vez para tratar de resumir, es un gran cambio de creencias, es un gran cambio de visión y de perspectiva. Géminis es las perspectivas, un gemelo ve una cara, el otro gemelo ve la otra. Si conocen gente Géminis, probablemente perciben un poco eso, que es como siempre una cara adicional a la situación. Entonces, claro, si Urano está ahí revolucionando, es como nos muestra muchas más cosas que no habíamos visto antes, porque Mercurio dentro de todo y Géminis es un poco más lineal, Urano es como más volado. De hecho, claro, en astrología decimos que es la octava superior de Mercurio. O sea, si Mercurio está pensando las cosas, Urano las está como llevando al área, al terreno, digamos, de lo diferente, de lo distinto, de la elevación mental, muy racional. Entonces, que es lo mismo que pasa con Acuario y Géminis, ¿no? Entonces, aquí un poco lo primero que nos va a pedir Acuario y Géminis es como una visión adicional. Es como, mira, tú tienes años haciendo esto, este trabajo, y Urano entra en Géminis y de repente dice, hay otra forma. O tienes años, obviamente ahí va a depender de dónde está en nuestra casa, nuestra carta astral. O tienes años en una relación, ni siquiera una relación cercana, vamos a decir, y la has manejado de una manera, la misma discusión, la misma pelea, la misma situación, el mismo sermón, y de repente Urano en Géminis llega y te dice, ya va, pero es que aquí hay una forma, un camino que tú nunca has tomado, ¿no? Entonces, lo primero que, digamos, nos puede ayudar a ser Urano es como tener una creencia, o sea, modificar una creencia, modificar una visión que yo tengo de la vida, una perspectiva que tengo de la vida o de algo o de alguien, o de mi trabajo, digamos, ¿no? O de mi vida personal, y nos ayuda a modificarla, como que finalmente, ok, ahora entendí algo que no está, como que se iluminó
un poco, algo que yo no lo estaba viendo de esa manera, o sea, se abrió un poquito las posibilidades. Y otra cosa importante de Urano en Géminis, claro, va a estar 7 años, pero cuando apenas cambia de signo es cuando lo sentimos como más fuerte y probablemente antes de volver a cambiar de signo en 7 años. Entonces, es un trabajo pausado, pero en este momento se está viviendo muy activo. Ahora, ya entrando propiamente en esta tensión con los nodos, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? ¿O por qué es donde vamos a sentir tal vez el mayor sacudón? Ya les dije que cuando apenas entra el signo es como el primer cambio de energía, pero a las semanas de entrar al signo de Géminis va a conectar con los nodos del karma. ¿Qué son los nodos del karma? Son el punto matemático en donde ocurren los eclipses. Y los eclipses se llaman nodos del karma o nodos lunares. Generan, digamos, dos puntos que desde la Tierra es como que si, donde se cruzaran la luna y el sol. El nodo norte, que es hacia donde voy, lo que tengo que aprender, lo que tengo que integrar, y el nodo sur, que es lo que tengo que dejar atrás. Em, claro, si Urano me está diciendo, si yo tengo una carga kármica, ¿qué significa carga kármica? Que es algo que tengo que aprender. Generalmente lo que tengo que aprender es porque no lo tengo que hacer de la misma forma que lo vengo haciendo. Y Urano además es el gran revolucionario, que es el que me dice, hey, aquí no estabas observando esta nueva alternativa. De hecho, los famosos uranazos siempre se tratan como si fuera una sorpresa, pero son esas sorpresas que es como, esto tenía que pasar, esto venía anunciándose. Pero uno lo va, y no porque sea evasión, sino es como, no, déjame seguir esperando, déjame aguantar un poquito más, es que tengo otro norte, entonces esto creo que puedo aguantar un poquito. Y Urano es como, no, no puedo aguantar, no puedes seguir estirando esta situación. Entonces llega esa tensión y conecta con lo que estamos en este momento. Los nodos duran 18 meses en cada signo, en cada eje. Entonces, es lo que en este momento estamos necesitando asimilar. Si lo vemos a nivel general, ¿dónde están los nodos? El nodo norte está en Pisces. Pisces es la conexión espiritual, la conexión emocional, la conexión con, también es mucho de trascender, es mucho de, aquí hay algo como más arriba y tú te estás quedando en como que lo terrenal, como que hay algo que tú no estás terminando de asimilar, que tiene más que ver con una emoción, que tiene más que ver incluso con algo espiritual, si lo queremos, digamos, poner bien fumado aquí. Eh, y no estás haciendo el trabajo, no estás haciendo el trabajo emocional que requiere esta situación. Y te estás quedando en Virgo, que es el signo opuesto a Piscis, te estás quedando en el trabajo de el mecanismo operativo de la situación. ¿Ok? Vamos a verlo con ejemplos. Igual cuando hable de los signos, la idea es como darle los ejemplos de que pueden estar como viviendo. Pero, un ejemplo, estoy haciendo un trabajo que es un trabajo súper mecánico, es un trabajo que no me gusta, es un trabajo así como que, bueno, voy, lo hago, no está mal, pero yo ya sé que ahí no está en mi mayor uso de mis habilidades, no me siento bien, Piscis, es como esa trascendencia, no estoy entregando todo lo que puedo ser. Y finalmente llega entonces Urano, conecta con estos dos nodos y dice, este trabajo tiene que terminar. Eso es un ejemplo de un uranazo. ¿Y por qué? Para invitarte a hacer algo que conecte más con quien tú eres emocionalmente, que conecte más con ese propósito, con una elevación. Otro ejemplo, una relación. Estoy poniendo los ejemplos que obviamente son como los más obvios, pero es para entender, ayudarnos a entender. Una relación, por ejemplo, de pareja, que yo digo, no está mal, pero tampoco está bien. Tal vez me siento que estoy un poco metido en el día a día, Virgo, estoy en el hábito, estoy en la inercia de la relación. Y tal vez sé que hay 2 o 3 conversaciones pendientes de esta relación que yo no estoy terminando de tener. ¿Por qué? Porque dejo que una vez más el día a día, Virgo, que es el nodo sur, que es lo que tengo que soltar, de la acción diaria, de digamos esto así, la rutina, está como que comiéndose un poco las decisiones tal vez un poco más grandes o las conversaciones un poco más grandes de esta relación. Y llega Urano y me dice, no, tienes que tener la conversación ya. Hay algo que no puedes seguir repitiendo. Y al final es un gran quiebre la tensión con los nodos, de que hay algo que tengo que resolver en mi vida, distinto como lo estoy resolviendo, que probablemente yo ya sospechaba que eso tenía que hacerlo, eso tenía que pasar, pero estaba posponiéndolo un poco por esa comodidad del hábito, por esa comodidad de la repetición, y Piscis nos va a jalar a
tienes que resolver esto de la forma completa, interna, emocional. ¿Para qué? Porque al final Piscis lo que nos ayuda es a dejar fluir algo para, digamos, ir a lo siguiente, ¿no? Es un final para un comienzo. Y es como esta situación como está, ni siquiera estoy diciendo que tienen que terminar la relación o incluso el trabajo, pero la situación como está tiene que terminar, tiene que dejar salir de la operatividad, de la pequeña solución del detalle tangible y terrenal e ir hacia la trascendencia emocional y espiritual. Volviendo a unir, digamos, estas dos energías, ¿cuál es ese factor diferenciador de un eclipse o de los eclipses que vienen, por cierto, no estamos muy lejos, son en agosto? O en general, digamos, lo que sería que otro planeta active los nodos. El gran factor aquí es que como estoy además que metiéndome en una lección que no conozco, me estoy metiendo una nueva forma de hacer algo, una nueva forma de resolver, una nueva forma de actuar ante una situación, una decisión nueva que tengo que tomar que no la he tomado antes. Está ese ambiente como de incertidumbre. ¿Por qué? Porque como Urano me está pidiendo, tienes que hacerlo distinto. Tienes que romper el ciclo, el patrón, que también es ese nodo sur en Virgo. Si digamos que se unen las energías, tienes que romper el patrón de lo conocido, tienes que romper el patrón de la repetición, de la inercia, de eso que repites una y otra vez, digamos, sin pensarlo mucho. Eh, Estoy entrando en un terreno muy de incertidumbre, de como de que no hay respuestas realmente, ¿ok? Y obviamente eso nos da ese miedo de, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo errores? ¿Y si de alguna manera esto no sale como yo lo espero, ¿no? Pero claro, el punto es que mientras yo me quede insistiendo, digamos, primero que Urano como que no me va a dejar, si me quedo insistiendo en la misma situación y resolverlo de la misma manera, Urano no me va a dejar. ¿En qué sentido no me va a dejar? En que no va a funcionar, no va a seguir funcionando lo que yo venía haciendo, ¿ok? Eso por un lado, pero además no estoy aprendiendo. Si yo lo sigo tratando de resolver de la misma forma, no estoy aprendiendo. No estoy integrando ningún conocimiento nuevo. No estoy integrando ningún hábito nuevo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es como que aprender un poco a vivir con esa incertidumbre. Y la conexión, digamos, como más elevada de todo esto, con ese nodo norte en Pisces, es cuál es la vocecita no racional, sino la vocecita de la intuición, cómo me está guiando esa vocecita, ¿verdad? Eso que yo digo, por aquí es el camino, por aquí es la vía. Porque sí hay una respuesta, lo que pasa es que no es una respuesta comprobada. ¿A qué me refiero con esto? No es como que alguien ya lo hizo o yo lo hice en el pasado y me funcionó. El cambio que nos está pidiendo Urano con la atención a los nodos es un cambio de hacer algo que no he hecho antes. ¿Ok? Y ahí, obviamente, como no tengo, digamos, una prueba de por dónde va, tengo que conectar con esa intuición que yo digo, bueno, a mí me suena que es por aquí. ¿Qué te dice el estómago, no? El estómago me dice que es por aquí, creo que por aquí hay una solución, déjame contactar con esta persona. Hay una señal tal vez que se me está, o una persona, o un número, un contacto que se me está como repitiendo una y otra vez. Bueno, entonces por ahí hay un camino, ¿verdad? Pero no hay una solución, digamos, comprobada, no hay una solución controlada tampoco. Es sencillamente conectar con cómo yo me siento sobre la situación, con lo que me dice un poco, obviamente, mi mundo, mi visión racional, pero conectada con un poco lo que deseo, con lo que sé hacer, con lo que, o sea, con mis capacidades. Es como que las respuestas son más internas que externas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas nuevas. Entonces, con esta energía de Urano tenemos que estar un poquito cómodos con la incertidumbre, con la duda incluso, y no dejar, no buscar es como que no vamos a tener realmente una comprobación de que esto va a funcionar o no, es sencillamente como que probar. Y por eso les digo también que aquí igual Urano va a estar varios años en Géminis y los nodos igual van a seguir en su movimiento, pero lo que tenemos es como que atrevernos a probar un poco cuál es ese camino, hacia dónde movernos, digamos, qué vía tomar sin tener las respuestas desde antes. La vamos a tener a medida que vayamos avanzando en el proceso, a medida que nos vayamos moviendo y confiar un poco en nuestra propia visión. Confiar en esa visión de futuro. Al final Urano, que es ese regente de Acuario, también es el planeta del futuro, el planeta de la visión. Entonces, también hay muchas respuestas como en esa proyección de lo que yo deseo, ¿verdad? Digo, bueno, pero es que esto pasó esto y aquí hay un cambio, pero realmente lo que yo quiero en el futuro es esto, ¿qué es lo que tengo que empezar como a hacer ahorita? Porque acuérdense que Urano en la mitología griega era ese que se imaginó el mundo de alguna manera. Entonces es como un poco ese mundo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa visión, esa proyección de lo que yo quiero?
Y obviamente lo que no está funcionando es porque me está sacando de una proyección con la que tal vez yo hice las paces de que tal vez esa era mi vida, de que tenía que moverme por ese camino, pero que nunca realmente conecté con eso desde el deseo o desde la trascendencia de verdad de mis habilidades, ¿ok? Fue un poquito tal vez como que conformarnos. Y al final el gran trabajo de Urano, y que además estando en Géminis también, esto no es, a pesar de que el cambio que Urano trajo se siente drástico, realmente la forma de encontrar la solución no es drástica, es algo que tiene que ir poco a poco, porque así son los signos mutables, ¿ok? No estoy muy seguro de que va a funcionar o hacia dónde voy, pero estoy como claro de las cositas que ya no quiero hacer, estoy como conecto ciertos puntos, como que quiero esto en mi vida, entonces, bueno, tengo que hacer más de esto y tengo que dejar de hacer tal otra cosa. Y es como poco a poco ir ajustando la situación de mi vida. ¿En qué? Nuevos hábitos, si es un tema profesional, por ejemplo, ya, ¿cuál es el tipo de trabajo que quieres? Deja de buscar un trabajo que tal vez haces bien, pero que ya no te gusta. El tipo de relación, y dice, bueno, pero si yo quiero ser esta persona y quiero tal tipo de pareja, ¿qué tengo que hacer distinto, verdad? ¿Qué tengo que hacer distinto hoy para atraer eso, para conectar con ese tipo de personas? O en tu relación, tal vez esas grandes conversaciones se sienten como que dan miedo, pero es tal vez empezar a decirlo, empezar a practicar y decir, esto es algo que yo creo que tenemos que cambiar. Es como ir poco a poco, ¿ok? No son cambios drásticos, te diría, para algunas personas sí no van a tener opción, depende, como te digo, de tu carta. Pero si tienes, por ejemplo, el sol en Géminis y Urano está justo en tu sol, probablemente te toque más cambios, ¿no? Que a otra persona que no tiene el sol en Géminis. Pero sin duda es como esas aproximaciones hacia una visión, hacia algo distinto, que no tengo seguridad muy bien hacia dónde van, que no tengo mucha idea tal vez de si van a funcionar o no, pero como que también hay algo de que ya no me puedo quedar en el mismo lugar. Y ese es ese nodo sur en Virgo, ¿ok? El nodo sur en Virgo es como ya no puedes seguir repitiendo sin pensar. Tienes que pensar como que levantar la mirada, porque Virgo es como el trabajito, ¿no? Y en cambio, la energía tanto de Urano, que es más acuariana, como de Pisces, es como elévate y mira, ok, aquí qué hay, hacia dónde estoy yendo, como que, dónde está esa parte como más estratégica de mi vida, ¿verdad? Lo que estoy haciendo todos los días contribuye a eso. Entonces, es como tomar un poco el reto de ver hacia arriba, ver hacia adelante y no conformarnos, digamos, con la visión, con lo cómodo que hago todos los días, sino ponernos un poco incómodos, ponernos un poco en la incertidumbre y conectar, digamos, con esos siguientes pasos, esas siguientes cosas que aprender o que hacer. Y para cerrar este video, entonces voy a ir para cada uno de los signos. Acuérdate de escuchar tu sol y tu ascendente. Tal vez el ascendente conectamos un poco más rápido con la energía eh, y sí, probablemente es un poquito más, digamos, exacta. Sin embargo, cuando escuchamos el sol también hay como una energía un poco más psicológica, un poco más interna, ¿ok? Entonces ambas te afectan, es lo que he visto en mi experiencia. Voy primero con Aries, tengo aquí, estoy observando mi pequeña chuleta. Aries para ti, bueno, obviamente Urano entra en tu casa 3. Entonces, claro, tienes un poco el horóscopo natural, siempre lo digo para Aries, y es esa conexión con opciones. Tú primero que nadie tienes que ver cuáles son las opciones. Hay mucho como de humildad y a Aries no siempre le es fácil admitir que no tiene la razón en algo. Es como esa conexión con una forma diferente de ver una situación, ¿ok? Es como no tienes la razón en algo. Hay mucho de soltar creencias para ti, porque además ese nodo sur está en tu casa 6, que obviamente soltar un hábito es algo que tú estás repitiendo, hábitos, o sea, como algo que estás haciendo todos los días, como una forma de utilizar tu tiempo. Y te está pidiendo un poco esta situación, es como sal de ahí, escucha distintas opciones, escucha distintos puntos de vista y entonces suelta, que es ese nuevo norte en Pisces, en tu casa 12, hay como mucho de soltar una responsabilidad, un deber o una culpa, ¿ok? Para Aries. Entonces, suelta esa culpa y suelta como que la creencia de que tú eres el que tiene que resolver algo, ¿ok? No es tu peso, no es tu responsabilidad. Y tal vez incluso estás asumiendo una responsabilidad para evadir algo que realmente sí deberías estar resolviendo. Tú más que nadie tienes que conectar con emociones incómodas, creencias ocultas me refiero como que eso, que no son obvias, ¿sí? Porque siento que eso es un poco lo que es como un obstáculo, que es como un autosabotaje, lo que estás teniendo, Aries. Entonces tienes que salirte de ese autosabotaje.
Para Tauro, vuelvo aquí a ver mi papelito. Tauro es la casa 2. Claro, tú tienes un poco ese alivio de que Urano ya salió de tu signo y es como que, ok, respiras un poco en incomodidad, como que las cosas se empiezan a poner un poco más lineales, que a ti te gusta, son una energía que le gusta a Tauro. Pero toca tu casa 2, que es como qué cosas distintas puedes hacer, cómo te puedes vincular diferente con distintas personas, con distintos trabajos, cómo puedes hacer dinero distinto. Y esto acuérdate que te abre un espacio de 7 años, ¿no? Pero el gran trabajo que tienes que hacer aquí con esta atención con los nodos, Tauro, es entender cómo yo siento que tienes que dejar completamente de lado la opinión de la gente o lo que la gente quiere como para ti, ¿ok? Es como que salirte de un molde en el que te ponen, eso nos pasa mucho, y Tauro cumple mucho las cosas como por practicidad, así como, ay, no me voy a buscar ese problema. Y siento que sí te tienes que buscar el problema, sí tienes como que soltar y decir, ¿sabes qué? Ya yo no soy esa persona, ya no quiero ser ese tipo de profesional o ese tipo de pareja o ese tipo de esposo, esposa, padre, y soltar un poco eso e irte un poco como hacia lo incómodo, de que tú vas a ser tu propia persona. Hay como algo de presentarte al mundo distinto, Tauro. Entonces, es que te quedes con realmente las ideas de quién tú deberías ser, que ahora coinciden con quién tú eres, y sueltes un poco, digamos, lo que los otros esperan de ti. Y muy importante aquí, Tauro, que no caigas en la rebeldía. Eso tampoco es. No es tampoco como que voy a romper todos los esquemas, porque eso es mentira. Es como que elijas cuáles son de verdad las ideas y los mecanismos y las situaciones en las que tú quieres estar, pero tienes que elegirlo conscientemente. No es de la infantilidad de, ya no quiero hacer eso. ¿Por qué? Es súper lógico que lo hagas. No porque lo que el otro piensa, sino porque para ti te gusta. Bueno, entonces es como eso, ¿no? Entonces, conecta mucho, Tauro, con tu propia visión, tu propia forma de hacer las cosas. Y no te disminuyas, ¿ok? Aquí hay mucho Tauro como de creer en ti, que a veces siento que te cuesta, ¿no? O sea, Tauro tiene mucho de venir a trabajar el valor propio. Y este definitivamente es uno de esos momentos, ¿ok? Y no es tal vez lo que los otros creen que tú haces bien o esperan que tú hagas bien, es lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres atreverte a hacer. Esa es la parte que tienes que elegir. Para Géminis, bueno, entra en tu signo, claro. Ahí tú lo vas a sentir más. ¿Y qué vas a sentir en estos años? Porque es como, ¿y qué me va a pasar? Te pueden pasar muchas cosas, pero el punto Géminis aquí es como una renovación de quién eres, ¿ok? Una nueva persona, puede ser un nuevo trabajo, puede ser un cambio físico, puede ser un cambio de relación, puede ser un cambio incluso de país, como de vida, ¿no? Pero no es rápido, tienes que ir poco a poco porque te sientes distinto y te das cuenta que es como poco a poco. ¿Y qué te está pidiendo justamente la atención con los nodos, Géminis? Es que tomes un poco de poder, ¿ok? Lo que te está pasando en este momento, Géminis, es como tomar control, tomar poder, retomar, como que ser tú la figura de autoridad de tu vida. Entonces puede que empieces a chocar con padre, con jefe, como que no te gusta cómo están haciendo las cosas. Pero Géminis no es muy confrontativo, es como que se queja, pero no se confronta. Y aquí te está pidiendo un poco esa confrontación. No desde no desde la hostilidad o desde el problema, pero no desde la sumisión tampoco, ¿ok? O sea, como que no te quedes tan pasivo, Géminis. Te está pidiendo acción, te está pidiendo decisión, te está pidiendo conexión con tu propia autoridad, ¿ok? Ni siquiera choque con la autoridad del otro, sino que cuando tú empiezas a decir, esto se tiene que hacer así, porque yo lo veo, tal vez choques con otra persona que quiera dar órdenes, pero el punto es que estás como despertando tu jefe interno, no tanto que estás como destruyendo al otro. Y al final yo creo, Géminis, es como el otro gran trabajo aquí, es un trabajo de adultez. Es que tú sueltes un poco cómo te enseñaron que se hacía algo y empieces a hacerlo tú a tu manera. Entonces es adultez. Y eso pasa mucho por cortar temas de linaje, soltar a papá y a mamá, eh, atrevernos a traicionar un poquito el linaje familiar. ¿Ok, Géminis? Para cáncer, Cáncer, esta energía de Urano, bueno, está en tu casa 12, entonces te está como ayudando a cerrar una etapa, ¿verdad? Muy relacionada a creencias de qué es lo que deberás estar haciendo, de cómo se ve la expansión o el crecimiento para ti. Y Cáncer, aquí es muy importante también que enfrentes las cosas, porque Cáncer le gusta a veces irse como de lado y no conectar, digamos, con lo que realmente tiene que estar diciendo o hablando o atendiendo. Entonces, Cáncer es un poco esa conexión con
lo que realmente sí deberías estar haciendo y no distraerte con em, deberes y responsabilidades que no son tuyas, ¿ok? Muy importante aquí, Cáncer, también tú estás entendiendo, es como que entiendas muy bien tus autosabotajes. ¿A qué me refiero con autosabotajes? Es cuando nos ponemos un obstáculo que no es real. Por ejemplo, es que yo tengo que cuidar a mi mamá, es que yo tengo que hacer tal cosa, es que yo tengo que mantener tal cosa. Esos son al final evasiones y aquí hay un gran trabajo de soltar evasiones, Cáncer, que has tenido durante mucho tiempo, porque sientes que es eso, hay una creencia de algo que tú tienes que estar haciendo, como, ¿no? Algo que un problema que tú tienes que resolver y resulta que no es tu problema por resolver, ¿sí? O un guión que tienes que cumplir también aquí, Cáncer. No lo tienes que cumplir. Entonces es un trabajo bastante mental y bastante emocional para ti. Y de ir mucho a tu inconsciente y de ir mucho, o sea, a las creencias esas que no tenemos tan conscientes, a eso me refiero con el inconsciente, y hacerlas conscientes, es como observarte, es un trabajo de mucho de observarte, porque al final el bloqueo te lo estás poniendo tú, Cáncer, ¿ok? Entonces ahí hay un trabajo interno bien fuerte, no es un trabajo con los demás, aunque los demás pueden ser ese espejo que te ayuda a conectar con, pero también tienes que saber lo que te está mostrando Urano con intención con los nodos aquí, tienes que saber a quién escuchas y a quién no, y sobre todo a quién no. Entonces no dejes como que te traiga abajo esa comentario de los demás, e incluso a veces ni te lo dicen, pero tú te lo imaginas que lo están diciendo de ti. Eso realmente te está como perjudicando, Cáncer. Entonces suelta eso, no tiene nada que ver con tu crecimiento, va por otro lado. ¿Ok? Leo, este Urano para ti es una energía, yo siento que si te das al trabajo de hacerlo, de mucho brillo y de mucha como expansión, y hay mucho como de creación de comunidad, como que conexión con muchas personas. Pero obviamente el trabajo que no es tan sencillo, pero es parte de aprenderse, a atreverse y aprender a conectarse, ahí creé una palabra, es conectar también con tu vulnerabilidad. Porque Leo, si tú estás todo el tiempo como en el miedo de que te vean los espacios que no sabes, o estás todo el tiempo como protegiendo que ser perfecto y que no vean, digamos, en dónde fallas, o tú sientes que fallas y tal vez ni siquiera estás fallando, te estás protegiendo, no estás avanzando, no estás creciendo, no estás evolucionando, porque parte del crecimiento viene de la vulnerabilidad, de yo atreverme a meterme en algo que no sé, en algo que de alguna forma no domino, no conecto todavía, pero es un proceso, ¿no? Entonces, Leo, tienes que soltar mucho ese mostrarte fuerte, mostrarte independiente, mostrarte seguro y conectar con esa vulnerabilidad y ahí atreverte, ahí es como que se te va a ir expandiendo un poco la tarima, digamos, el escenario. Pero hay un trabajo de vulnerabilidad, de miedo, de algo que te da miedo y de permitirte comprometerte con ese siguiente paso, con ese crecimiento, ¿ok? Pues si no te comprometes con ese crecimiento, no te atreves a la vulnerabilidad y no creces, ¿no? Te quedas como un poquito estancado. Para Virgo, de solo de ascendente, sobre todo de ascendente, claro, esta energía está interesante para ti, Virgo. Urano no te deja mucha, porque es una energía que es un poco contraria a tu naturaleza. Pero recuérdate que la tensión de los nodos, el nodo sur, que es lo que tenemos que soltar, está en tu signo. Entonces, naturalmente te está pidiendo que vayas un poco en contra de tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza es más, como te digo, de resolver el detalle, Virgo. Como que yo aquí resuelvo esto, tal. Y lo que te está pidiendo Urano, y no te va a dejar mucha opción, es como, no te tienes que ocupar de lo pequeño, te tienes que ocupar de lo grande. Ahí te está jalando Urano hacia lo grande. ¿Qué es lo grande? Oye, grandes decisiones, meterte, digamos, en la incomodidad de tomar ciertas decisiones como de adulto, ¿ok? Ya no es dónde vamos a comer, es cuál es mi trabajo, qué trabajo quiero hacer, cómo voy a administrar esto o lo otro, cómo voy a producir, esto es muy tangible. En las emociones, esta relación, digamos, necesita renovación, aquí hay un problema, tengo que hablar los grandes temas, ¿ok? Entonces Urano te está como jalando a, mira, aquí requiere adultez de tu parte, van a haber decisiones por tomar, y esas decisiones son sobre relación con otra persona, ¿ok? Para Virgo. Entonces, pero no resuelvas lo chiquito, porque tú tienes tiempo resolviendo lo chiquito y eso no es. Tienes que salirte, digamos, del día a día, tienes que salirte de la inercia, de lo continuo. Yo siempre he sido así, yo siempre lo he hecho de esta manera y decir, ya tengo que hacer como una... Lo tuyo sí es un poco más drástico porque tú tienes el nodo sur en tu signo y vienen eclipses en tu signo. Entonces te está pidiendo como que voltees y empieces a mirarlo
Ya, déjame salirme de la situación y verla de una forma más estratégica, más desde la adultez y más desde la conexión con el futuro, tu futuro. ¿Ok? No es algo del ya, es algo que tú tienes que empezar a construir pensando en la siguiente etapa. Ok, esta posición para Libra, Urano está en tu casa 9. Entonces te está como jalando fuera de la zona de confort. La casa 9 es la casa de la expansión. Posiblemente tú estás cambiando un poco de opinión, Libra, sobre qué es lo que tú percibías como expansión, qué es lo que tú percibías como crecimiento, ¿no? Y claro, la idea es que lo persigas, ¿no? Un poco como ir en esa energía de puedo más, voy por más, estoy como que conectando, digamos, con otra cosa distinta, con una forma distinta de crecer. Y claro, aquí también hay mucha energía con ese nodo norte en Pisces, en tu casa 6, que es como poco a poco. Entiende que esto no es una carrera de tiempo, es una carrera de distancia. ¿Ok? Entonces es como tienes que ir poco a poco accediendo a esa nueva versión porque te estás dando cuenta de cosas distintas de lo que sería crecimiento Libra. Entonces, claro, también hay mucho de soltar aquí la soberbia. De yo pensé que sabía y resulta que te das cuenta que no, hay cosas que no sabías, pero está bien porque hay tiempo para ese crecimiento y para esa poco a poco irte acercando, ir avanzando, ¿ok? El punto aquí también importante, Libra, es que estés como muy abierto a lo nuevo. Y no tanto lo nuevo, yo no veo esto como un proceso tan de relacionamiento como eres tú, como tu energía natural. Es un proceso muy interno, es un proceso muy tuyo. Entonces es como conecta con tu visión, tu forma de ver la vida y luego cómo es tu forma de acceder a esa visión, ¿no? No tanto como no es, esto no es nada que ver con lo que los demás opinan que tú deberías estar haciendo. ¿Ok? Esto es bastante tuyo, Libra. ¿Ok? Para Escorpio, claro, la energía, porque hago esa cara, porque la energía de Urano para Escorpio, ascendente y Sol, sobre todo ascendente, como dije al principio, es la casa 8. Entonces la casa, claro, lo bueno es que para ti Escorpio, la casa 8 es la casa de Escorpio, entonces como que, esta es una energía que yo entiendo. Pero hay mucho de renacimiento, ¿ok? Y Urano es como el distinto, entonces es como lo que muere o lo que nace, y lo que nace era como completamente fuera de lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, claro, puede haber como un poco ese golpe de algo cambió, algo se transforma, y lo que viene te va a poner a volver a enfrentarte con miedos de no ser suficiente, con miedos de que no funcione, con miedo al abandono, con miedo al fracaso, al rechazo, sobre todo, al miedo al rechazo, Escorpio. Entonces, pero el punto es que la que tú puedes un poco, como es una casa de agua, que es emociones, ¿no? Es como resignificar que es fracaso, resignificar que es abandono, porque hay como ciertas cosas que tú dices, ya no quiero estar ahí. Sí, tú no me quieres ahí, pero es que yo tampoco quiero estar ahí, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú observas eso, Escorpio, claro, va a haber el patrón viejo llamándote a, no, pero yo debería. Va a pasar, pero no lo escuches, ¿ok? Porque al final esto entra en tensión con tu casa 5 y la casa 5 es la autenticidad. Entonces, Escorpio, lo que te está pidiendo este Urano en tensión con los nodos es como, atrévete a hacerlo desde tu yo auténtico, atrévete a ponerle tu sello, atrévete a emprender, atrévete a gestar algo como eres tú, como parir un poco, porque es la casa 5, que ahí es donde está toda la creatividad, pero es mucho de nuestro propio sello, no es como hacer lo que los demás nos dijeron o nos enseñaron que teníamos que hacer. Entonces hay como una cierta rebeldía, pero constructiva, Scorpio, ¿ok? Tienes que tener cuidado, porque a Scorpio le encanta a veces la rebeldía destructiva y no es la idea. Es una rebeldía constructiva. Hay muchos que no te van a entender, no te van a entender. Y no es tu trabajo explicarles. ¿Ok? Porque tú estás enfrentando ciertos demonios tuyos, ciertos miedos, cosas que tal vez tú sabías que hace tiempo querías hacer y no te atrevías a hacer. Finalmente las estás haciendo. Y va a haber siempre gente que te está jalando a lo anterior y que, no, pero deberías tal cosa, aquí está esto, y tú, no, tú dale. Nadie tiene que entender, solamente tienes que entender tú. Para Sagitario, mm, claro, tú, al ser el signo opuesto de Géminis, que es donde está Urano, es un poquito la lectura inversa, ¿no? De Géminis. Aquí no es tanto toma tu poder, aquí es más bien apréndete a acompañar. Sí, porque a Géminis le estoy diciendo, hazlo tú, a ti te estoy diciendo, deja que el otro haga. ¿Sí? Y eso es lo que es las opuestos, ¿no? Entonces, Sagitario, aquí, y no es tanto, yo no creo que, o sea, yo creo que sí hay algo como de soltar el control para ti, Sagitario, pero no es solamente eso, sino es como entender,
el tipo de conexiones que quieres construir en este momento de tu vida, ¿ok? Y que tienen que estar un poco más orientadas por cómo te sientes sobre esa conexión que por la parte práctica, tangible, lógica. Puede haber un cierto divorcio de patrones familiares, de linaje, de lo que papá me enseñó, y terminas de soltar eso que papá te enseñó y empiezas a conectar con tu propia forma de relacionarte, conectar, vincularte, ¿sí? Y también hay una gran oportunidad, obviamente, cuando está el signo opuesto. Claro, hay decisiones por tomar, pero cuando es el signo opuesto es como esas relaciones, el equilibrio. Entonces, Sagitario, aquí hay mucho de equilibrio, por eso te digo que hay un poco de soltar control. No tanto tal vez control, porque tú no eres tan como de ejecución, tú eres más como mental. Entonces, tal vez Sagitario no es tanto de yo hago, sino como de hacemos lo que yo vi, seguimos mi visión. Y es como ábrete a la visión del otro también, con una cierta humildad. Entonces también conectar con esa humildad de lo que el otro te muestra. Para Capricornio, bueno, bien interesante Capricornio porque este Urano está en tu casa 6, la casa 6 es la casa del día a día, los hábitos de la rutina. Entonces, claro, puede haber como un cambio un poco de vida en este sentido, ¿no? Como nuevas funciones, nueva rutina, me mudé, me cambié de trabajo. Y es como acomodarte a esa nueva, porque a Capricornio le gusta estar como en control. Y Urano no nos va a dejar mucho, ¿no? Entonces es como que puedas sentir un poco tu vida, tu rutina, un poco fuera de control. Y al final ese aprendizaje es como, bueno, renueva lo que sabías, empieza a conectar como desde lo nuevo. Y aquí el nodo norte te está en tu casa 3 que te está diciendo, es como esa energía de ir probando, ir conectando, ir preguntándole al otro. Capricornio no es tanto de eso, es un poco más de yo soy el que sé, yo soy el que dice. Y el punto Capricornio es que como estás como en una nueva etapa de vida, en una nueva etapa, en una nueva forma de hacer las cosas, no vas a saber. Entonces tienes que de alguna manera abrirte a la humildad de preguntar, de que el otro te ayude, de que el otro te enseñe. Entonces, además, siempre tienen algo por enseñarnos. Entonces aquí Capricornio es mucha apertura y mucho cuestionamiento de por qué te estabas haciendo algo de una manera y como que permitirte cambiarlo, permitirte transformar ese día a día. ¿Ok? Acuario. Toda esta energía, digamos, de Urano está en tu casa 5. La casa 5 es la creatividad, es los hijos, es los proyectos, digamos, personales, es como todo lo que de alguna manera parimos estamos, ¿no? Al final lo que te pide Acuario es como que hagas mucho las cosas a tu manera. Tú sufres un poco de la energía de Acuario, es como muy conectado con lo que el grupo necesita. Hay mucho también como de la tendencia, esta es la tendencia, ¿no? Porque obviamente es parte de la energía Acuario, ¿no? La energía social. Y eso está bien, pero este Urano te va a estar pidiendo, y tú tienes a Plutón en tu signo, entonces es como, hazlo distinto, hazlo distinto, hazlo distinto. Y lo que te va a costar Acuario, la ruptura viene un poco de romper con el patrón de cómo lo has hecho siempre, que tú tal vez en tu condición de signo fijo es como que, bueno, pero es que esto siempre me ha funcionado. Bueno, pero eso no significa que sigue siendo la mejor forma de hacerlo. Entonces, este Urano te va a seguir pidiendo durante todos estos años mucha innovación, mucha creatividad, hazlo distinto como lo venías haciendo. Y ahorita el jalón que te está haciendo con Pisces, el nodo norte en Pisces, es como, por eso te digo, es como algo de soltar una etapa, cerrar una etapa en la que tú lo hacías como desde la visión que te enseñaron, la conexión con otra persona, y hay mucho como de conectar ahora con tu propia visión, con tu independencia mental casi, de qué es lo que tú quieres hacer. También puedes estar sintiendo, es como una buena combinación aquí, Acuario, como para emprender, generar recursos de una manera distinta, generar dinero, vincularte de una manera distinta. Hay como esa oportunidad, pero tienes que pensar distinto, tienes que soltar, digamos, lo que la gente opina de lo que deberías estar haciendo. Tienes que desligarte un poco, no solamente de cómo tú lo venías haciendo, sino de lo que las demás personas opinan de lo que tú deberías estar haciendo, ¿ok? Es como te digo, como Acuario es un signo tan sociable, puede que a veces le cueste un poco no responder al grupo, y ahí está tu energía de soltar. Y finalmente Piscis, bueno, claro, aquí tú eres uno de los signos, los 4 signos que más van a sentir esto son los 4 signos mutables,
Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario, porque es donde está como la acción. Y tu Piscis, ascendente Sol, vas a sentir ese jalón también. ¿Y hacia dónde te está jalando esta energía? Piscis, te estás jalando, si lo puedo ver de manera literal, te estás jalando como para el hogar. ¿En qué sentido? En que te va a plantear como que, porque es diferente, ¿no? Entonces es como que te jala para el hogar, ¿en qué sentido? En un patrón de hogar, en un patrón familiar, en cómo manejar tu casa, en cómo es tu ambiente emocional de tu vida, pero hacerlo distinto en el sentido de que ya no es responder a lo que venías haciendo y ya tampoco es responder a la forma que te enseñaron a hacerlo. Es una cosa de, es una situación que te está diciendo, hazlo a la forma en que tú lo quieres hacer, como tú te sientes bien haciéndolo. Pueden haber decisiones de hogar, pueden haber mudanzas totalmente, o sea, se puede dar. Pero aquí lo importante, Piscis, y si se lo pidiera a otro signo, tal vez sería más sencillo, pero como te lo pido a ti no es tan sencillo, y lo que te voy a pedir es que lo hagas a tu manera. Aquí no es una posición pasiva, aquí no es una posición de que los demás estén, bueno, de acuerdo. No te toca, es un despertar para ti esta energía de Urano, porque está en tensión con tu signo y está en el lado norte en tu signo. ¿Y el lado norte qué significa? Es tu propia visión, tú eres el protagonista, es a tu manera. Entonces, lo que no se sienta cómodo en tu hogar, lo que no se sienta cómodo en tu familia, lo que no se sienta cómodo en tu mundo emocional, no lo va a resolver nadie excepto tú. Tú eres el que tiene que resolverlo, ¿ok? Porque justamente es esa pasividad la que probablemente ha hecho que la situación esté incómoda. Entonces tienes que enfrentar muchas cosas, tienes que tomar mucho protagonismo. Y como te digo, si se lo pidiera un Leo, yo digo, tranquilo, perfecto, esa es tu energía. Pero el reto viene, y esto estamos hablando de cosas kármicas y estamos hablando de Urano, que es elevación y trascender y elevar. Siempre van a ser cosas que se nos hacen un poco difíciles, porque si no, no las tendrías que aprender. Entonces aquí Piscis, de verdad, esa conexión que te está pidiendo esta energía es elevación, es acción, es poder, ¿ok? Es tomar tú el poder de la situación, tú decidir y que no sea, no es tanto racional, esta es una energía, es práctica, pero también es muy intuitiva y eso, ese sí es tu fuerte. Entonces cuando tú dices, esto no está bien y tengo que cambiarlo, vaya y cámbialo. Tienes que plantearlo tú. La otra persona no lo va a ver. Y no es que voy a decirle para que se dé cuenta. No. Esto es algo que te va a requerir mucha más acción de tu parte. Bueno, chicos, con esto cierro el horóscopo para esta tensión de Urano con los nodos. Igual vamos a seguir hablando de esto, va a seguir activo, vienen cosas interesantes a nivel a mí me encanta, bueno, este movimiento de Júpiter que se viene, vienen los eclipses, entonces todavía vamos a seguir hablando mucho de nodos del karma, ¿no? Pero aprovechamos esta posición de Urano con los nodos porque es una energía que se va a seguir repitiendo, entonces mientras antes actuemos mejor. ¿Ok? Aquí hay mucho de saber pensarla distinta y hacerla distinta y estamos con esa energía. Seguimos en contacto.